Bienvenidos a su programa En el Ring. La propuesta televisiva en su barra de opinión es aprender a debatir, a cuestionarnos las cosas, encontrar que la verdad es un diálogo y con base en ella empoderar al ser humano. No hay una mejor manera de evolucionar y de transformar a la sociedad que a través de un pensamiento crítico, cuestionador, inquisitivo, analítico y pensante. Por ello este programa, y hoy tenemos un debate muy importante en función de definir qué es una religión versus una filosofía. La pregunta del día de hoy es, ¿el budismo es religión o filosofía? De peso completo, Francisco Zúñiga, un aplauso para él. Dharmamita, representante del Centro Budista de la Ciudad de México, opina que esto es una religión, es director ejecutivo de la Comunidad Budista de México en el periodo 2000-2002, actualmente dirige el grupo de meditación Ishin Denshin de Inspiración Zen, entre muchas cosas. Señoras y señores, quien dice que no es una religión, sino que el budismo es una filosofía, también tenemos a Diana Obregón, doctora en Historia de Ciencia por la Universidad Tecnológica o Técnica del Estado de Virginia, es doctora en Historia de la Ciencia, como vimos, profesora de la Universidad Nacional de Colombia por más de 20 años, fue investigadora invitada en la Universidad de Harvard del 2006-2007, etcétera, etcétera. Un aplauso para ella. Aquí hay 3 rounds. El primer round es golpe al cerebelo. Tienen que decir por qué piensan como piensan. Tienen 90 segundos. Vamos a empezar contigo. Escucha muy bien a tu contrincante. Esto es un diálogo, no un monólogo. Hay que escucharla porque en el siguiente round, igual tú, vamos a ver si hay crímenes contra la lógica y más si son doctores en filosofía. ¿Ok? Una vez que pasen 20 segundos en esa pantalla que es la de él, lo puedes interrumpir apretando el botón y viceversa. Bienvenido. Mucha suerte. Aprieta el botón. El budismo, como otras religiones importantes del mundo, habría que preguntarle a los poco más de 1.600 millones de budistas si lo consideran una filosofía solamente. En realidad es por derecho propio una religión inclusive que tiene más tiempo en el planeta que el cristianismo. Tiene poco más de 2.500 años de existencia. Y por lo tanto también es importante, yo creo que deberíamos comenzar por definir lo que entendemos por religión, ¿sí? Y religión, en términos generales, hay una gran confusión creada desde el momento en que, desde el tiempo de los romanos, Cicerón y Lactancio tuvieron allí una diferencia. Cicerón decía que viene no de la base etimológica de religare, sino de releyere, ¿sí? Y que lo opuesto a este que relee y que es una persona que es directo hacia las enseñanzas de su propia religión, se convierte en un negligente. Yo creo que es muy importante el punto de la definición de la religión y la religión como desde el punto de vista etimológico. Si hablamos de religión como religare, que es volver a unir, es completamente opuesto al significado del budismo, porque si algo que estaba unido se desune y luego se vuelve a unir, de todas maneras se va a volver a desunir. Es decir, es un punto de vista completamente contrario al punto de vista budista. Yo considero que el budismo es más bien una filosofía en el sentido de que no es un sistema de creencias, en el sentido de que no hay un dios ni hay creencia en dioses y en el sentido de que no hay una fe en la cual hay que creer. Todas las enseñanzas del Buda están para ser confirmadas en la experiencia. El Buda habló sobre todo de la experiencia y no de una fe dogmática, de tal manera que no tiene nada que ver con la religión, tiene más bien todo que ver con la filosofía. Sí, yo pienso que dentro de la forma en que el budismo se ha relacionado con el mundo es a partir de un desarrollo de la propia mente más que de la creencia, como mencionabas, en una deidad. En realidad es una de las pocas religiones que no tiene una figura central de un dios. Se acabó tu tiempo, un aplauso para él. Tú tienes 32 segundos ininterrumpidos. Vas, por favor, aprieta el botón. Muy bien, yo insisto en el punto de que el budismo es una filosofía en el sentido de que no hay una creencia, no hay creencias absolutas. El budismo, el Buda enseñó, no hay que creer ni siquiera en lo que yo diga porque yo soy el Buda,
No creas en lo que dice tu maestro porque es tu maestro. No creas en ninguna autoridad, no creas en una verdad por tradición, no creas en lo que está escrito en los textos, cree en tu experiencia. De hecho, hay un dicho en el budismo y es una enseñanza: no creas en el maestro. Un aplauso para los dos. Hay muchos crímenes contra la lógica. Ahora es el momento de dispararlos. Empezaste tú, ahora comienzas tú. No lo puedes interrumpir hasta que pasen 20 segundos. Aprieta tu botón. Bueno, yo insisto en el punto de que se trata de unas enseñanzas. El budismo son un conjunto de enseñanzas dadas por el Buda y resultado de su propia experiencia, resultado de su propia reflexión y de su propia observación. El Buda enseñó que la mente es la que produce nuestra experiencia y es la mente la que nos hace felices o infelices. Eso no tiene absolutamente ningún punto en relación con ninguna religión, sino que es una filosofía. Yo creo que aquí estamos partiendo de un hecho que es, tiene una contradicción interna. La primera es que no hay solamente religiones que tienen una figura como un dios, y desacreditar al budismo como religión por el hecho de que no haya un dios dentro de su estructura es tanto como pensar que el taoísmo, el jainismo, que tampoco tienen una figura como un dios, no son religiones por su propio derecho. Y dentro de toda la pléyade de nuevas religiones que hay, se le están dando inclusive a religiones como la Wicca u otras niveles, categoría de religión, cuando su sistema, inclusive filosófico, está muy puesto en duda. Indudablemente, en el sistema de pensamiento budista existen 3 valores fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la moral, la ética. Otro tiene que ver con la filosofía, lo que se le llama praña o sabiduría. Y tercero, con la práctica del desarrollo de la mente. ¿Sí? El budismo es una filosofía. Al decir esto no se está desacreditando al budismo, todo lo contrario. El concepto de religión es un concepto occidental, es un concepto de la cultura europea, latina, no tiene nada que ver con lo que es el budismo, que es totalmente anterior, como tú señalaste, y es el budismo no se llama budismo, el budismo se llama dharma, como lo sabes, es el Buda Dharma, y el Buda Dharma es totalmente ajeno a la religión, es más bien un conjunto de enseñanzas que tienen un sentido completamente práctico, tienen el objetivo de transformar nuestra vida, pero nosotros debemos partir del estudio de Prajna, Shila y Samadhi. Prajna, es decir, la comprensión, debemos modificar nuestra comprensión del mundo y de nosotros. Debemos, por lo tanto, modificar nuestra conducta, pero para poder lograr hacerlo, tenemos que meditar, es decir, Samadhi. Es decir, el Samadhi está entre lo uno y lo otro. Se ha acabado tu tiempo, un aplauso para ella. Ahora tú tienes 18 segundos ininterrumpidos para concluir. Por favor, el segundo round. El budismo como tal ha tenido durante muchos siglos la preeminencia ante otras religiones en donde ha llegado, y se ha colocado como uno de los formatos más importantes. Un aplauso, por favor. Ahora hemos escuchado 2 rounds. El mandato del distinguido jurado calificador, es decir, en qué sentido el primero y el segundo round han sido ganados en términos argumentativos por uno o el otro de los contrincantes. Empezamos con el caballero. Por favor, preséntate, bienvenidos. Muchas gracias gracias por haberme invitado. Jesús Miramontes, sacerdote yoruba. Es un poquito difícil porque los dos tuvieron argumentos sólidos. Sin embargo, creo que el caballero es el que va ganando. Incluye dentro de su comentario el hecho de que la filosofía cabe dentro de la religión y no lo separa, aun cuando también tuvo ciertos errores al decir que ciertas religiones van en contra de los preceptos de tolerancia, en fin, lo que él comentó. Todas las religiones tienen esos preceptos, todas. Entonces ahí sería cuestión de
de que argumentara efectivamente. ¿Tú dices que Pero todas las religiones tienen preceptos de tolerancia? todas bueno, no de tolerancia, más yo bien, creo que más no bien, es para otro debate, sí, pero yo creo que estás equivocado. Sí, pero yo también me equivoco. Ok. No es de tolerancia, es de amor, perdón, es de amor. No todas, de- pero no importa, no estamos hablando de eso. Pero muy bien, Yo te le gusta voy a él. él. Y tú eres sacerdote, by the way. Yo soy sacerdote. Vas, yo- por favor, bienvenida. Mucho gusto. Yo soy Alejandra Dávalos, soy profesora de Historia de China, experta en budismo chino, y que es otra cosa que el budismo de la India. Yo no podría declarar que alguno de los dos va ganando. En realidad, para mi perspectiva, hay un empate. Hay un punto bastante bueno de este lado, que es efectivamente el hecho de que no exista Dios no descalifica en automático para que no exista una religión. Y de aquel lado, así es, las categorías que nosotros tenemos para analizar el pensamiento asiático nos pueden obligar a compararlo con religión, ¿no? Hablamos desde una perspectiva occidental, pero no tenemos otras categorías, todavía no las hemos desarrollado. Entonces, yo definitivamente no daría mi triunfo a ninguna de las dos partes. Hablamos de un empate cerrado, esperemos que se resuelva. Gracias, muy amable. Más adelante. Vas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ivonne, soy pedagoga de la UNITEC. Bueno, mire, aquí en realidad yo tampoco tengo como cierta inclinación hacia ambos. Sin embargo, por el lado de aquí el caballero, nos está diciendo que no, en realidad no existe un Dios. La señora aquí nos está diciendo que en realidad todo nuestro aprendizaje va basado en experiencias. Y es también lo que el caballero nos está diciendo, ¿no? No necesitamos realmente de un Dios como para basarnos en algo. Nos está diciendo que no en tantas religiones necesitan de alguien para enfocarse. Realmente... Muchísimas gracias. Un aplauso a los tres, por favor. Bueno, yo les haría una pregunta. Yo soy un neófito. Yo creo que las tres palabras más difíciles en el mundo para la humanidad, según la revista Economist, es cuando uno dice I don't know, yo no sé. Este es mi caso. Yo no conozco esto, pero simplemente me voy a meter un poquito de argumentos y les hago preguntas. Ella en sus argumentos contra la lógica se puso pechito y no lo aprovechaste. Ella en eso dice, Buda te dice que no creas en nada, que no creas en lo que te digo, pero luego te dice, pero tú debes de creer en tu experiencia. Entonces ya te está diciendo, cree en lo que te digo, que debes de creer en tu experiencia. ¿Sí me explico la contradicción que estamos cayendo? No me debes de decir que creo en nada, ya me estás diciendo que crean que no cree nada. No, todavía peor, me estás diciendo que debes de creer en tu experiencia. Entonces me estás diciendo que debo de creer. Hay crímenes contra la lógica muy fáciles de encontrar en estos temas. Dos, religare, sí, ojo, la unión y la raíz etimológica de religión sí es reunificar, pero hacia la verdad, que también lo busca la filosofía. Es un acercamiento que también tiene el mismo origen que la yoga, curiosamente. Pero la pregunta que les voy a hacer a cada uno de ustedes va por otro lado. El primero es que ninguno de ustedes realmente puso los criterios para diferenciar la parte de la religión versus la filosofía. Tú lo hiciste mucho mejor, hablaste de dogmatismo y fe, hablaste de Dios, probablemente estaba equivocado, pero pusiste parámetros. De lo poco que yo sé, yo he escuchado hablar del karma. Sí. Yo he escuchado hablar de que a lo mejor en otras vidas, que en eso cree el budismo. ¿Tú crees que para eso hay evidencia científica? Te lo dejo para que lo pienses y ahorita me contestes. O si eso es un acto de fe. Y a ti lo único que te diría y te quisiera preguntar, porque te faltaron algunos golpes, etcétera, etcétera, algo más de fondo. El estigma de una religión no es muy atractivo el día de hoy. Es decir, se vende más una filosofía que una religión. Hay todo un movimiento antirreligioso. Me interesa saber por qué tú defiendes esto de otra manera y qué ganas y por qué lo haces. Lo cual me interesa, aunque no sea parte del debate, muy interesante esa postura, ¿no? Porque es ir contracorriente. ¿Ok? Entonces empezamos contigo. Mira, nadie te pide en el budismo que creas que existen otras vidas o que existe, nada de eso te creen. Te dicen, hay estas enseñanzas, pero debes tú primero reflexionar sobre ellas y segundo, en la meditación experimentar y ver si funcionan o no. Pero no solo en la meditación, sino en la vida diaria. Entonces vamos al karma. Karma no es otra cosa que la ley de causa y efecto, es una ley de causalidad. Todo tiene causa, estamos aquí por una causa, no estamos aquí de casualidad. Eso no Es lo una sabemos. causa. Eso no es científico ya. No, pero es causa y efecto, todo tiene una causa. O sea, las cosas no vienen de Dios o de la nada
todo tiene una causa. Para que haya un árbol tiene que haber una semilla. Alguien tiene que haberlo plantado. A Tiene lo que mejor haberse... siempre existió. Según el budismo, Según el budismo. Yo hablo, según la ciencia, no no sabemos. estamos hablando de ciencia, aquí estamos hablando no, de budismo. Estamos hablando de fe. Yo estoy hablando de fe versus no fe. No, pero espera un momento, es que no nos puedes confundir. La Estamos única hablando línea de que hablamos fue de fe. ¿Hay fe o no hay fe? Pero espérate un momentico. Te voy a hablar de ¿Sí me ciencia. explico? Sí, No me explico. Yo soy historiadora de la ciencia, entonces te voy a No hablar de todo la es fe en causa la y ciencia. efecto, no sabemos. No, todo sí es causa y efecto, por supuesto que La lo ciencia sabemos. no lo Pregúntale a... Claro que sí lo No, sabe la ciencia te puede decir que a lo mejor Hay múltiples que a lo mejor causas. siempre existió todo. No, pero es que no Que no estamos... hubo ninguna causa. No estamos sabemos. hablando de una cuestión ontológica. No, hablamos de la ciencia. El budismo no habla del origen de todas las cosas. El budismo budismo habla cree de en tu otras vidas, experiencia. ¿cree en otras vidas? El budismo dice lo siguiente, el budismo dice, el karma es la ley de causa y efecto. Estamos aquí como resultado de nuestras acciones. Lo que yo Eso soy ya es ahorita, feo, eso ya es feo, un pero- momento, con lo que yo soy ahorita es el resultado de mis decisiones previas. El resultado de lo que somos ahorita es el resultado de nuestras decisiones. Y eso es lo que se llama karma. Y la decisión que yo tome en este momento va a determinar lo que sea Es mi lo único futuro. que quiero decir, a lo mejor coincido contigo, solo que te puedo compartir rapidísimamente Te que voy- yo no que- decidí, yo hablo nada más de déjame fe. terminar, Sí. yo no decidí en nada quién es mi papá y mi mamá, yo no decidí para nada haber nacido en el país que decidí nacer, no decidí en lo más mínimo cuándo me voy a morir, cómo envejecer, de qué color tener mis ojos y ser quien soy, en muchos sentidos depende de mi contexto. Lo único que quiero decir es, la ciencia, en este sentido, te va a decir algo muy difícil con lo que empecé. No sé. Mira, No hay respuesta. mira, Pero ahorita lo seguimos. Él Ok. tiene 30 segundos y luego vas tú. Vas, ella cierra el programa por todo esto, vas. Ok, yo voy a retomar una parte de lo que decías, y en el budismo sí hay fe. En el budismo sí hay fe, es una de las 8 o 10 paramitas, ¿sí? Que es precisamente virya. Pero la virya, en el contexto budista, no es una fe ciega como en el catolicismo, es una fe por experiencia, y en eso le doy la razón, ¿sí? Sin embargo, sí hay fe, y es una fe que deriva de haber puesto a prueba las enseñanzas, ¿sí? Y es más, y nada más quisiera yo agregar que si le preguntáramos al Buda si él... Un aplauso para los dos. Lo curioso que sí les quiero compartir a ambos es que en otras religiones que yo conozco monoteístas, o no religiones, en otras filosofías a lo mejor, también creen en la fe por experiencia y también la apropian. Señoras y señores, este es un programa que nos da para horas. Los invitaremos en otro momento. Al final de cuentas, el propósito del programa es quedarnos con signos de interrogación, porque yo sí creo que la verdad no es absoluta y probablemente estoy equivocado. Pero mientras tanto que sea un diálogo. Y usted, por favor, quédese con la última palabra. Y quédese, por supuesto, en la barra de opinión. Canal 13, su canal. Muchas gracias. Thank you.